venimos hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y hace 8 días hablamos acerca de 3 cosas que el creyente debe hacer con respecto a la palabra. No sé si ustedes lo recuerdan, pero quiero repasárselo. Usted como creyente con respecto o frente a la palabra tiene que hacer 3 cosas. Primero, interpretarla correctamente, asimilarla correctamente. Segundo, enseñarla, vivirla. Segundo, vivirla, aplicarla a su vida. Tener un estilo de vida acorde a ella. Y tercero, enseñarla a otros. Enseñarla de la manera correcta. 3 cosas que usted debe hacer frente a la palabra. Y hoy vamos a hablar acerca del anhelo de estar en la palabra todos los días. ¿Cuántos quieren tener eso? Amén. Anhelo, hambre de pasar tiempo en la palabra. Y hemos titulado este mensaje Anhelando diariamente la palabra. Así que vaya conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Vamos a leer varios textos. Quizás alguna persona que me escucha dirá, eso es leche. Bueno, pero también se necesita leche, amén. Para poder ir a comer lo sólido, lo grande, necesitamos estar bien alimentados. Y solamente la palabra de Dios nos lo puede hacer. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. ¿Están ahí conmigo? Amén. Dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Otros mensajes no dicen leche espiritual, sino que dicen la palabra espiritual pura, para que por ella crezcamos para salvación. En la salvación, en el conocimiento de la buena noticia de que somos salvos en Cristo Jesús. Que conozcamos y tengamos una mayor revelación acerca de Jesús. ¿Cuántos quieren tener una mayor revelación de Jesús? Amén. La única manera en que tú vas a poder conocer más acerca de tu Señor es a través de la palabra, porque Él es la palabra hecha carne. Él es la palabra hecho hombre, se humanó, la palabra de Dios se humanó, así que la palabra de Dios habla acerca de Jesús. Y la única manera de que podamos nosotros alimentarnos y estar fuertes es a través de comer palabra. Amén. Gloria a Dios. Ella es nuestro alimento espiritual. Amén. Y vamos a mirar Lucas capítulo 4. Lucas en el capítulo 4. Ustedes van a hacer las Biblias más rápidas de Mosquera hoy. Amén. Porque vamos a mirar varios textos, vamos a estar yendo de un lado a otro. Y todo con el propósito de exaltar la importancia de que todos los días pasemos tiempo en la palabra. Amén. Amén. Yo no sé usted en esta semana que ha corrido cuántas veces ha leído la palabra o es la primera vez que hoy la toma, pero hoy quiero animarlo. Amén. Hoy quiero animarlo para que usted pase tiempo en la palabra, para que usted diariamente se alimente de la palabra. Y hoy vamos a mirar que ella es el alimento espiritual que nutre cada una de las áreas de nuestra vida. Y sabemos que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Usted es un espíritu que tiene un alma, es decir, tiene unos pensamientos, tiene una voluntad, tiene unas emociones y vive en un cuerpo. Amén. Y la palabra de Dios afecta, escuche esto, afecta a cada una de esas áreas de su ser. Y cuando hablo de afectarla de una manera positiva. Amén. Entonces necesitamos pasar tiempo en ella. Lucas 4:4, mire lo que el Señor Jesucristo dijo. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Ahora, usted recuerda también las palabras del Señor, que Él dijo que Él era el pan de vida. Amén. Y Jesús es esta palabra hecho ser humano. Amén. Jesús es el verbo de Dios. Juan 1:1 lo dice, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero ¿qué es el verbo? El verbo habla del pensamiento más profundo de Dios. Así que ese pensamiento más profundo fue expresado a los hombres. El deseo más profundo de Dios para con los hombres se expresó a través de la persona de Jesucristo. Porque después, si usted mira Juan 1:14, dice que ese verbo, que es el pensamiento más profundo de Dios, se hizo carne. Y Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ha visto al Padre. Amén. Así que la palabra de Dios es nuestro alimento. Cuando usted pasa tiempo en la palabra, usted está pasando tiempo con Jesús. Usted está conociendo más acerca de Jesús. Y yo hoy quiero animarlo. Esto es, quizás el que me escuche dirá: eso es leche. Sí, pero a veces necesitamos leche. Amén. A veces necesitamos leche. Y esto es maravilloso porque podemos entender lo mucho que nos ama Dios, porque Él ha expresado su pensamiento más profundo a través de estas palabras, a través de este maravilloso libro, para que usted y yo lo conozcamos. Muchas personas ven a Dios como un Dios lejano, y hablo de creyentes, como un Dios lejano, como un Dios que no oye, como un Dios que quizás es indiferente. Pero esta palabra me muestra un Dios diferente. Me muestra un Dios cercano, un Dios que tiene el oído inclinado para escucharte, un Dios que te ama, un Dios que desciende a tu nivel para enseñarte, para llevarte a otro mayor. Es maravilloso conocer a Dios. Amén. Muchas personas tienen hoy un concepto distorsionado de Dios. El enemigo se ha encargado de distorsionar la imagen de Dios. Muchos cristianos hoy están diciendo: pero esto ¿por qué me sucede a mí? Y pelean con Dios y dicen: esto que está sucediendo, Dios lo permitió en mi vida. Pero cuando vemos eso en alguien, es porque podemos entender que él poco ha pasado tiempo en la palabra y poco conoce a ese Dios bueno y maravilloso. Dios es bueno. Dios es bueno. Tenemos un Dios bueno. Amén. La palabra de Dios dice que los israelitas alababan al Señor y decían: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Jeremías 32 dice que ese Dios bueno ha hecho un pacto con nosotros, y ese pacto es que no dejará de hacernos el bien. Él dice: me gozaré, disfrutaré haciéndoles el bien. Amén. Tenemos un Dios bueno, y ese Dios bueno es expresado a través de esta maravillosa palabra, y necesitamos conocerlo. Necesitamos conocerlo. Me abruma, me llena de dolor quizás cuando escucho a algunos cristianos. Esta semana tuve la charla con una mujer que es creyente pero está apartada, y le echa la culpa de todo lo malo a Dios. Pero cuando yo se lo muestro que Él es un Dios bueno, que Él es cercano, que Él quiere ayudarle, que Él quiere levantarle, que Él quiere sanarle, que Él quiere restaurar su vida, a través de la palabra, la perspectiva cambia. Y eso no lo puede hacer un hombre, solamente la palabra de Dios, cuando es revelada. ¿Aló? Así que necesitamos pasar tiempo en la palabra. Invierta tiempo en la palabra. Escuche lo que le estoy diciendo. Invierta tiempo en la palabra. Invierta tiempo en la palabra, porque ella lo hará un gigante espiritual. Ella hará que cuando vengan las circunstancias adversas, usted se pueda parar firme. Amén. Pase tiempo en ella. Invierta tiempo en ella. Amén. Es maravilloso podernos deleitar. Hebreos, Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3,
verso 2. ¿Estamos allí? Amén. Ahora, ustedes recuerdan la iglesia de Corinto. Era una iglesia que fluía en los dones. Mire lo que dice capítulo 1, antes de ir al 3, mire lo que dice el capítulo 1, verso 6. Quiero darle este contexto para que usted vea algo y para también manifestarle algo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 6. ¿Estamos allí? Amén. Dice, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta, ¿en qué? En ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le leo este pasaje? Porque la iglesia en Corinto era una iglesia que fluía en los dones espirituales. Era una iglesia que nada le faltaba con respecto a los dones. Había palabra de sabiduría, palabra de ciencia, milagros, sanidades, fe, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. ¡Wow! ¡Poderoso! Todos los dones operando en esa iglesia. Pero mire lo que Pablo le dice a esa iglesia. Capítulo 3. ¿Estamos allí? Amén. Ahí mismo donde les estaba indicando, capítulo 3, verso 2. Una iglesia donde fluían todos los dones. Mire lo que el apóstol Pablo le dice. Verso 2, ¿están ahí conmigo? Amén. Dice, os di a beber leche, no alimento sólido. En unas versiones dice vianda, ¿verdad? Amén. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué les está diciendo? Que a pesar de que habían todos los dones, se movían todos los dones, eran inmaduros. ¿Y sabe por qué hay inmadurez en la vida del creyente? Porque no invierte tiempo en la palabra. ¿Por qué vemos en algunas iglesias, en algunos cristianos, en algunas denominaciones, tanta pobreza espiritual, tanta decadencia espiritual? Porque no tenemos la palabra en nuestro corazón. Porque no tenemos la palabra en nuestro corazón. Y yo quiero animarle, si usted quiere ser miembro de esta iglesia local, usted debe ser una persona que ama la palabra. Usted debe ser una persona que anhela la palabra. ¿Sabe? Si usted viene los domingos a este lugar, siempre me va a oír decir o hacer esta pregunta: ¿cuánto tiempo pasó usted en la palabra de Dios esta semana? Porque yo quiero animarlo a que usted pase tiempo, se deleite en la palabra. Que la palabra sea para usted una necesidad. Porque sabe, no queremos ser del montón. No queremos hablarnos solamente lechecita. Queremos ir a otro nivel. Queremos comer vianda. Queremos ser fuertes en la palabra. Cuando alguien viene con un viento de doctrina, nosotros podemos decir: no. La palabra dice. Pero necesitamos ser fuertes en la palabra de Dios. Y sabe, cuando hay una iglesia que es fuerte en la palabra de Dios, entonces las señales que siguen la palabra van a venir. Usted va a ver los muertos levantarse, los ciegos ver, los paralíticos levantarse. Usted va a ver muertos resucitar. Si usted se queda aquí en este lugar, usted lo va a ver. Yo estoy completamente seguro de eso. Usted lo va a ver. Porque somos una iglesia fuerte en la palabra, que ama la palabra, que anhela la palabra. Amén. Gloria al Rey, bendito sea su nombre. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Bendito sea su nombre. Amén. Capítulo 5, versos 12 y 14. ¿Estamos allí? Amén. 12 y 14 dice, 5 versos 12 y 14. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Necesitamos alimentarnos de la palabra. La palabra de Dios es el alimento espiritual. Amén. Y le dije yo que cuando usted pasa tiempo en la palabra, diariamente, la palabra de Dios tiene la capacidad para suplir la necesidad diaria en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Porque la palabra de Dios es útil. Y cuando hablamos de útil, habla de que tiene el poder. ¿Para qué? Para hacer varias cosas. Instruir, redarguir, corregir y enseñar en toda justicia, instruir en toda justicia al hombre de Dios. Amén. Así que si usted quiere ser un gigante en las manos de Dios, ¿cuántos quieren ser herramientas eficaces en las manos de Dios? Uy, pero bien poquitos. ¿Cuántos quieren ser herramienta eficaz en la mano de Dios? Bueno, entonces tú necesitas conocer cuál es la voluntad de Dios. Tú necesitas conocer quién eres en Cristo. ¿Qué tienes en Cristo? ¿Y qué puedes en Cristo? Amén. Y entonces ahí habrá un elemento eficaz en las manos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han utilizado un machete? ¿Cierto? Bueno, la gran mayoría, ¿verdad? Cuando ese machete no está bien afilado, hay que hacer mucha fuerza, ¿verdad? Pero cuando él está bien afilado, ustedes suavecito, ¿cierto? Y va viendo inmediatamente el resultado. Bueno, usted debe ser una herramienta afilada por la palabra en las manos de Dios. Y entonces las cosas van a fluir de una manera tan natural, tan fácil. ¿Aló? Porque usted conoce quién es la palabra. Sí, aló, Sofía. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren tener autoridad? Amén. Bueno, le doy una buena noticia. Usted tiene autoridad. Amén. Pero ¿sabe por qué no somos tan eficaces a la hora de hacerlo? Porque no la conocemos. Amén. No conocemos lo que tenemos. Y cuando no conocemos lo que tenemos, no podemos utilizarlo. Amén. Y me gusta poner el ejemplo mío porque pues uno habla de lo que ha vivido. Y cuando yo era militar, por allá en el año 90-91, ascendí a cabo segundo. Y la verdad, yo estaba investido, la República de Colombia me invistió con autoridad para mandar a los soldados o a aquellos que estaban por debajo de mi rango. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de que tenía autoridad, me daba pena mandarlo. Y yo veía a los soldados y quizás de pronto más grandes, más corpulentos, con muchos más años en el ejército. Y yo decía, pero ¿cómo le ordeno a este? Pero en la medida que fui creciendo y avanzando en las cosas de la milicia, me fui empoderando de la autoridad. Amén. Y ya no me costaba. Y esos mismos soldados yo los mandaba. Y ellos me obedecían porque me había empoderado de lo que a mí me pertenece. Porque me había entendido que había algo que me respaldaba. Y era la República de Colombia. Me había investido a mí con poder y con autoridad. Ahora te tengo una buena noticia. El Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios Altísimo te ha empoderado en el nombre de Jesús. Y necesitamos ejercer eso. Aleluya. Necesitamos ejercer la autoridad. Y cuando tú ejerces autoridad, entonces echas fuera demonios. Cuando tú ejerces autoridad, entonces impones las manos sobre los enfermos y ellos sanan. Cuando tú tienes autoridad y conoces la autoridad que hay en ti, tú impones las manos sobre las personas y el Espíritu Santo de Dios desciende con poder sobre sus vidas. Necesitamos abrazar eso. Pero solamente cuando pasas tiempo en la palabra es que conoces quién eres realmente en Él. ¿Aló? Amén. Ahora, les dije que la palabra afecta a cada una de las áreas de nuestra vida.
Y la palabra dice que la palabra es leche espiritual. Y si ella es leche espiritual, entonces es alimento para nuestro espíritu. ¿Aló? Amén. Alimento para nuestro espíritu. Muchos cristianos son raquíticos espirituales. Amén. Porque no se alimentan sino una vez a la semana. Amén. Silencio en la sala. Se alimentan muy poco. Amén. ¿Cuántas veces come usted? Mi esposa dijo hace como 15 días, 3 y hasta más. Bueno, gloria a Dios, amén. Porque ella se alimenta bien. Pero nosotros también tenemos que alimentarnos bien. Amén. Alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Pero no quiero pasar mucho tiempo allí en la parte del espíritu porque usted conoce bien eso. Pero note lo que la palabra de Dios ejerce en nuestra alma. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando de la mente, es decir, de los pensamientos. Cuando hablamos del alma, hablamos de la voluntad. Es allí donde tú tomas decisiones, donde tú puedes decidir qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Pero también cuando hablamos del alma, hablamos de las emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Aburrido? ¿Aló? Muchos cristianos hoy están deprimidos. Y cuando yo veo a un cristiano deprimido, yo entiendo, este no pasa mucho tiempo en la palabra. Porque la palabra de Dios te anima, porque la palabra de Dios te levanta, porque la palabra de Dios te limpia, porque la palabra de Dios te hace tener pensamientos positivos, porque la palabra de Dios te revela que tú eres más que vencedor en Cristo. Amén. Amén. Así que cuando estamos de esa manera melancólicos, tristes y abatidos, es porque muy poco pasamos tiempo en la palabra. Así que miremos que la palabra permitirá que podamos pensar con claridad y tener control de los pensamientos. ¿Sabe que el terreno donde se generan las mayores y más grandes batallas son precisamente en la mente? Porque el diablo es especialista en sembrar pensamientos negativos. Hay una versión del Salmo 91 que a mí me llega mucho y es la versión de Young. Y dice acerca de, ustedes lo conocen, ¿verdad? El Salmo 91. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y nuestra versión dice, Él me librará del lazo del cazador. Pero la versión de Young dice, Él me guardará del susurro dañino del diablo. Aleluya. ¿Sabe que el enemigo es especialista en estar a tu lado a decirte, tú no sirves para nada? Tus hijos no van a ser nadie en esta vida. El susurro dañino del diablo. Amén. Pero cuando tú tienes la palabra, entonces tú puedes responder de una manera efectiva a esos pensamientos. Cuando él te dice, tú no lo vas a lograr, tú puedes decir, la palabra dice, soy más que vencedor en Cristo. Amén. Cuando Él te dice, tus hijos no van a ser nadie, tú les puedes decir, ellos son herencia de Jehová. Amén. Aleluya. Ellos son una generación poderosa. Amén. Pero si tú no tienes palabra, ¿cómo vas a responder al susurro dañino del enemigo? Amén. Necesitamos conocer la palabra. Y esa palabra nos va a guardar de los pensamientos, va a permitir que nosotros tengamos control, dominio propio. Mira lo que dice Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. ¿Están conmigo? Amén. Bueno, gloria a Dios. Dice el verso 13, permítame lo ubico. Gloria a Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? ¿Tú tienes la nueva traducción viviente, Daniela, por favor?
Léela con voz de trompeta, ese verso. Así que Escuchen. piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que reciben cuando Jesucristo se ha revelado al mundo. ¿Cómo inicia diciendo? Así que piensen con claridad. Tú vas a pensar con claridad cuando tengas la palabra en tu mente. Amén. Amén. Vas a poder pensar con claridad. Cuando tú no tienes la palabra, entonces el susurro dañino del diablo distorsiona tu mente, distorsiona lo que estás allí. Y dice que cuando tú piensas con claridad, entonces puedes tener dominio propio. ¿Cuántos de nosotros el diablo siembra un pensamiento? Y nos empezamos a desesperar. ¿Qué vamos a hacer? Pero por Dios. Y perdemos el sueño. ¿Aló? Amén. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, entonces tú puedes pensar con claridad. Sí hay una dificultad, hay un problema, pero el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Hay una dificultad, hay un problema, pero la palabra de Dios dice que yo soy más que vencedor en Cristo. Hay una dificultad, hay un problema, pero la palabra de Dios dice que si yo tengo fe como un grano de mostaza, le puedo decir a ese problema, quítate y échate en el mar. Puedo pensar con claridad, y cuando pienso con claridad, entonces puedo tener dominio propio. Ya no me preocupo, ya no estoy afanado, ya no estoy nervioso. ¿Aló? Porque pienso con claridad. Así que la palabra de Dios afecta a tu alma, trayendo claridad, permitirá que podamos pensar con claridad y tener control de los pensamientos. Pero también podemos combatir todo dardo del enemigo para que quiere robarnos la paz. Nota lo que dice el Salmo 119. Vea el Salmo 119. Salmo 119, verso 165. Salmo 119, verso 165. ¿Estamos todos allí? Amén. Bueno, todavía no han llegado algunos. Salmo 119, verso 165. ¿Amén o no amén? Amén. Ok. Listo. Mira lo que dice el 165. Dice, mucha, ¿qué? Paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Amén. Ahora entienda el concepto que la Biblia tiene acerca de paz, porque es que el concepto del mundo es paz, es ausencia de problemas, pero el concepto bíblico de paz es que en medio del problema tú puedas estar tranquilo. Amén. Eso es paz. Amén. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Entonces paz no es ausencia de problemas. Paz es en medio del problema saber cuál será el fin de ese problema. ¿Aló? Amén. Viene a mi mente cuando Jesús iba hacia Gadara. Estaba pasando el mar de Galilea. Y él le dijo, crucemos al otro lado. Le dijo a los discípulos, ¿verdad? Y él se acostó. Y durmió tranquilo. Pero la barca estaba siendo azotada por vientos, por tempestades. Ahora los apóstoles estaban turbados. Yo me imagino en esa barca Pedro hablaba, Juan hacía, Lucas decía, Judas decía, y bueno, muchos hacían cosas allí. Y el maestro reposaba. Y algunos se le acercó y le dijo, oye Dios, oye Jesús, ¿no ves que nos vamos a morir? Él estaba confiado, porque él ya había dado una palabra. Pasemos al otro lado. O sea, era inevitable. El Señor ya conocía cuál era el fin de eso. ¿Conoces tú el fin de la circunstancia? ¿Sabes que de tu problema se habla en la Biblia? De lo que estés viviendo hoy se habla en la Biblia.
Entonces yo te aconsejo algo. Busca en la palabra lo que la Biblia dice acerca de tu problema. Y cuando lo oyes, entonces habla, alinea tu boca con lo que Dios dice que va a suceder. Amén. Y eso te va a llevar a buen puerto. Amén. ¿Aló? El problema de muchos de nosotros es que estamos alineando nuestra boca, no a la palabra, sino a las circunstancias. Amén. Pero cuando nosotros alineamos nuestro pensamiento a la palabra, entonces hay mucha paz. Amén. Amén. Cuando nosotros alineamos nuestro pensamiento a la palabra, entonces hay mucha paz. Amén. 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 ¿Aló? Maravilloso. Ahora, la palabra renueva nuestro modo de pensar. Amén. ¿Y qué es renovar? Es darle un vuelco, es cambiar, es hacer un giro de 180 grados. En una oportunidad alguien dijo, hacer un giro de 360. No, pero quedó en el mismo lado. No, es un giro de 180. Amén. La palabra te renueva la mente. Mira lo que dice acerca de esto. Romanos capítulo 12. Ve conmigo allí. Romanos capítulo 12. Este es un texto que tú lo conoces bien. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Recuerda que estamos hablando acerca del poder de la palabra, de lo que hace la palabra en nuestra mente. Y Él ya también tiene el poder de renovarlo. Dice, no os conforméis. La palabra conformar aquí dice Romanos 12:2. 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo. En la Nueva Traducción Viviente dice, no se amolden. Otras traducciones dicen, no se amolden a este sistema. ¿Sabe que el problema de muchos cristianos es que tienen el molde, el chip todavía del mundo? Amén. Y necesitamos cambiar el chip. Necesitamos quitar esa memoria, esa SD del mundo y ponerla de Dios. Y es esta palabra. Amén. Amén. Dice ahí, no se conformen a este mundo, es decir, no se amolden a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios transforma. Amén. Transforma tu mente. Y cuando hablamos de transformación, hablamos de metamorfosis. La palabra griega ahí es metanoia, de donde viene la palabra metamorfosis. ¿Han visto la oruga cuando entra el capullo? ¿A cuántos les gustan las orugas? ¿Sí les gusta? Toda peluda, toda flechuda, toda horrible. Algunas hacen... Bueno, esa oruga se mete allí y sufre una metamorfosis, sufre una transformación. ¿Y qué sale? Una mariposa. ¿A cuántos les gustan las mariposas? Ah, bueno, a Dios les gusta también las mentes renovadas. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de los cristianos? Que tienen la mente como el gusano, peluda, fea, no ha sufrido la metamorfosis. Amén. Y necesitamos sufrir la metamorfosis. Amén. Efesios capítulo 4, ahí adelante. Efesios capítulo 4, verso 23. Efesios capítulo 4, verso 23. ¿Estamos ahí? Dice, renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? En cambio de que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Aleluya. Ahora, dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos. Cuando usted pasa tiempo en la palabra, hay alguien a su lado que quiere explicarle. ¿Aló? Amén. Y ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Y Él quiere explicarle la palabra para que usted renueve su manera de pensar. Pero si usted no pasa tiempo en la palabra,
Si usted pasa tiempo es en la novela, en Yo me llamo, en... ¿qué otra cosa hay? La dificultad. ¿En qué? La dificultad. También, bueno, La también. música, Pero estoy hablando de que usted pasa tiempo es en la televisión y no en la palabra. ¿Cuántos están viendo Yo me llamo? Pasa tiempo en la palabra. Amén. Pasa tiempo en la palabra. En algo que verdaderamente te edifique. Aló. Yo no estoy diciendo que ver televisión es pecado, pero estás perdiendo el tiempo. Algo que edifique. Amén. Amén. Algo que te edifique. Bueno, me metí como en un terreno peligroso. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. Y bueno, creo que con esto hemos visto que la palabra de Dios afecta nuestra alma, ¿verdad? Afecta nuestro espíritu, afecta nuestra alma. Capítulo 2, verso 5. ¿Estamos allí? Amén. Verso 5 dice, ¿estamos todos ahí? Amén. Veremos que hay algunos que no han llegado. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2. No, más atrás. Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿Estamos ahí todos? Amén. Nota lo que dice allí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, a veces quiero, porque a veces la palabra aquí sentir lo entendemos como emociones, ¿cierto? Esta emoción. Pero la Nueva Traducción Viviente y otras versiones dicen, haya pues en vosotros esta misma manera de pensar. ¿Cómo dice ahí? Léelo, por favor. Esta actitud. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Amén. Ahora, esa actitud, ¿cuál era? Poner a los demás en primer lugar. Amén. Amén. Mire, usted identifica muy fácilmente a un cristiano que es maduro o que es todavía, que no está ahí como muy bien. Invítelo a orar. Invítelo a orar. Y el cristiano que no está todavía, que todavía tiene lechecita, empieza a orar. Señor, bendíceme a mí y nada más que a mí. Señor, dame y nada más que a mí. Toda su oración es, dame, bendíceme, esto, aquí, yo, mi familia, mis hijos, yo. Pero el cristiano maduro dice, Padre, yo oro a favor de aquel, yo oro a favor de este, yo oro a favor de aquel otro. Está pensando en otro. Y el sentir que hubo en Cristo fue pensar en usted y en mí. Amén. Por eso dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. No tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre. Y siendo hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por amor a ti y por amor a mí. Amén. Amén. Y cuando vemos esto, que estamos pensando más en los otros, estamos dándonos cuenta que estamos creciendo. Amén. Porque cuando pensamos en el otro, estamos diciéndole a Dios, papá, yo sé que tú te ocupas de lo mío. Amén. Ahora quiero orar a favor de otros, porque yo sé que tú te ocupas de las mías, de mis cosas. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora, mire que cuando usted pasa tiempo en la palabra, entonces su alma es afectada, pero también su cuerpo es afectado. No solamente su espíritu, no solamente su alma, sus pensamientos, su voluntad, sus emociones son afectadas, sino que también su cuerpo es afectado. Mira lo que dice el Proverbio capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versos 20 en adelante. Proverbios, está ahí después de Salmos.
Salmos está casi ahí en el centro de la Biblia. Después de Salmos viene Proverbios. Capítulo 4, verso 20. ¿Estamos allí? Hijo mío, ¿cuántos hijos hay aquí? Amén. Uy, pero bien poquitos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Entonces esta palabra es para usted y para mí. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos. Guárdala en lo profundo de tu corazón. Porque son vida para los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Amén. La palabra también es medicina para tu cuerpo. Amén. La palabra es medicina para tu cuerpo. Amén. Amén. Salmos, devuélvete ahí un poquito, Salmo 107. Salmo 107, verso 19. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Así que la palabra de Dios es útil. Tiene el poder para afectar todas y cada una de las áreas que componen tu ser. Es medicina para tu cuerpo. Ella renueva tu pensamiento, tu manera de pensar. Ella te libra del susurro dañino del diablo. Ella te puede dar paz en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. ¿Aló? Pero ella también alimenta tu espíritu. ¿Sabe que el área que más fuerte debe estar en nosotros es el espíritu? Y el espíritu debe estar alimentado por la palabra. Amén. El problema es que muchos estamos alimentando en la carne. Y cuando alimentamos más la carne, entonces por eso es que vemos cosas que no deberíamos ver en la iglesia, pero las vemos desafortunadamente. Así que necesitamos pasar tiempo en la palabra. ¿Cuántos les gusta pasar tiempo en la palabra? Amén. Que podamos decir como decía el salmista, tu palabra es como miel a mi paladar. Amén. Me deleito en tu palabra. Amén. Sí. Tu palabra, me deleito más en tu palabra que como aquel que haya muchos despojos, que haya mucho oro o plata. ¿Aló? Amén. La palabra de Dios es maravillosa. Ame la palabra. Y si hoy usted no siente eso, si usted hoy me está escuchando y está diciendo, ¿de qué está hablando? Entonces usted pídale a Dios y dígale, Señor, yo tengo hambre, quiero tener hambre de tu palabra. Amén. Hambre de tu palabra. Sí, amén. Y si el diablo le susurra y le dice, ¿y por qué? Entonces usted dígale, ¿por qué Dios te va a saciar o te va a dar hambre de la palabra? Entonces usted le dice, porque todo aquel que pide, recibe. Amén. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Así que yo sigo tocando. Padre, tengo y quiero hambre de ti. Quiero hambre de tu palabra. Yo no tengo ni idea de lo que habla ese hombre allá, lo que habló el pastor Norman allí el jueves. No tengo ni idea de anhelar la palabra como si fuera miel a mi boca. Pero si él lo tiene, y si otros hermanos lo tienen, y si el salmista lo dijo, yo también lo quiero tener. Amén. Y él te lo va a dar. Amén. Aleluya. Sí, amén. En Amós, el profeta Amós dijo, vendrán días en que Dios derramará hambre y sed, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre y sed de tu palabra. Amén. Y estos son los días. Amén. Estos son los días en que queremos hambre de la palabra de Dios.